Regeneración. Regeneración. Entonces, si estamos pensando bien en el hombre natural, en el hombre antes de Cristo, su estado natural es un cadáver, no tiene vida, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene corazón, o sea, tiene un corazón de piedra que no sirve, no funciona. Es ciego, es sordo. Entonces, cuando hablamos de regeneración, hablamos de que Dios le va a dar nueva vida, ¿no? Cristo, Juan 3, dice que el hombre que necesita nacer de nuevo, un segundo nacimiento. ¿Por qué? Porque está muerto y necesita vida. La única manera de llegar a Dios es nacer de nuevo, de recibir vida. Y no tenemos tiempo de ver Juan 3, pero es curioso ahí de que Jesucristo evangelizaba también en base a la elección, ¿no? Nicodemo le quiere explicar cómo llegar al reino, cómo entrar en el reino y qué tiene que hacer Nicodemo. Pero, ¿cómo es que Nicodemo va a controlar eso? ¿No? O sea, Nicodemo, ¿qué tengo? O sea, si Nicodemo preguntara, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? ¿Qué tengo que hacer para entrar? Bueno, tú tienes que, no, tienes que nacer de nuevo. ¿Controlamos nuestro nacimiento? ¿Nosotros participamos en eso? No, es algo que un tercero tiene que hacer. En la misma forma que no participamos en nuestro primer nacimiento, tampoco participamos en el segundo nacimiento. Dios tiene que hacerlo. Hay que pedirlo, ¿no? Ahora, para empezar, para tener la teología clara, esa regeneración de recibir nueva vida es algo en cierto sentido nuevo en el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué digo en cierto sentido? Es complejo, es complicado este asunto y claro que la declaración doctrinal de acá no especifica con ese detalle, pero tenemos que lidiar con dos realidades. La primera realidad es de que a lo largo de todo el Antiguo Testamento y luego los evangelios, los profetas hablan de un día futuro en que Dios iba a quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. La promesa es, pondré mi espíritu en ellos. La promesa es, escribiré mi ley en sus corazones. Jesucristo dice, os conviene que me vaya, porque el Espíritu Santo va a venir. Y luego dice, ustedes lo conocen porque ha estado con vosotros, pero estará en vosotros. Entonces, hay algo nuevo en el nuevo pacto en términos de la morada del Espíritu Santo, en que Él nos está santificando y transformando, dándonos nueva vida. En ese sentido, la regeneración es único al nuevo pacto. Al mismo tiempo, cuando pensamos teológicamente, ¿cómo es que Abraham llegó a ser salvo? ¿Cómo es que Moisés llegó a ser salvo? ¿Cómo es que David llegó a ser salvo si en su estado natural era un cadáver espiritual? ¿El requisito de nacer de nuevo empieza en Juan 3? O sea, tú tienes que nacer de nuevo. David no. David tenía que vivir por la ley y salvarse por la ley. ¿Eso es lo que la Escritura enseña? ¿De que en el Antiguo Testamento ellos se salvaron guardando la ley y nosotros por fe? No, siempre ha sido por fe. Génesis 15:6. Abraham creyó a Jehová, le fue contado por justicia. ¿Ya? Pero ¿cómo es que Abraham pudo tener fe sin la intervención del Espíritu Santo? La respuesta es no pudo. No pudo. Entonces,
El Espíritu Santo estaba trabajando con la gente del antiguo pacto para ayudarles a arrepentirse y creer. Y en ese sentido estaba regenerándolos de alguna manera. El punto es que ahora en el nuevo pacto, el Espíritu Santo está trabajando tanto más con nosotros, poniendo su morada con nosotros, de que la Biblia lo puede llamar nuevo. Como que es un nivel tan superior a lo que era antes, de que la Biblia puede decirlo, puede llamarlo nuevo. Y es un concepto que vemos en varios lugares de la Escritura, donde Juan, por ejemplo, dice, os doy mandamiento nuevo. Luego lees es amar. Oh, eso no es nuevo, esto viene en Levítico. No, pero luego explica de que está llamándonos a un amor como que un nivel. Ahí ahora, después de entender el amor de Dios, de que mostró su amor para con nosotros al morir por enemigos, de que el estándar ha subido en cierto sentido, no el estándar de Dios, pero nuestro concepto del estándar del amor, de que es como si fuese un mandato nuevo. Un mandato que siempre hemos tenido, que lo hemos fracasado y no lo hemos entendido, y ahora es como que ahora entendemos el amor de Dios por la cruz de tal manera que es casi como si fuese nuevo. Entonces, el punto es de que hubo cierto tipo de regeneración en el antiguo pacto. De otra manera no hubieran podido ser salvos. Pero lo que el Espíritu hace en el creyente en el nuevo pacto es tan superior de que algunos autores de la Biblia lo llaman algo novedoso, ¿no? ¿Sí? Bueno, el Espíritu da vida, número 2, el Espíritu en la regeneración da vida al cadáver, permitiéndole no pecar. Antes de la regeneración, éramos esclavos del pecado, ¿sí? Pudimos escoger, tuvimos libertad de escoger entre pecados. Y este escoge ser ladrón, y este escoge ser orgulloso, y este escoge otro pecado. Pero puros pecados, esclavos del pecado, sin poder hacer justicia. Después de la regeneración, el Espíritu Santo nos capacita para escoger el bien. No de que siempre lo hacemos, pero por lo menos tenemos la capacidad de no pecar. Entonces ya no estamos bajo el yugo del pecado. No tenemos que pecar, no somos esclavos del pecado. Un día seremos esclavos de la justicia en el sentido de que ni siquiera poder pecar. Ahora, como cristianos, podemos escoger entre hacer el bien o caer en pecado, pero el Espíritu en la regeneración nos da la capacidad y la habilidad de hacer justicia. ¿Sí? Y Romanos 6 es muy claro en eso de que ya no somos esclavos del pecado. Y finalmente el tercer elemento allí, la fe ocurre como consecuencia lógica, pero como la consecuencia inmediata de la regeneración. Si estamos pensando en la ilustración de un cadáver y nos preguntamos en términos lógicos, ¿cómo funciona esto? O sea, todo funciona, o sea, todo ocurre de manera simultánea. ¡Pah! Dios da vida y la persona se arrepiente, cree. O sea, la conversión, todo pasa en un segundo. Pero en términos de lógica, no es de que una persona ve a Cristo y luego recibe ojos. En términos lógicos, Dios te da ojos y en el momento que tienes ojos, estás viendo. ¿Y qué estás viendo? A Cristo, porque tienes ojos de ver por primera vez y Él está ahí. Y lo primero que haces cuando abres tus ojos y ves a Cristo es arrepentir de sus pecados, porque ahora ve la suciedad del pecado, lo feo del pecado, y abrazas a Cristo, que lo llamamos fe.
¿sí? Entonces, todo esto ocurre como en un milisegundo de que estamos aferrados a nuestro pecado, abrazando a nuestro pecado, y Dios nos da ojos. Y dices, uy, ¿qué estoy abrazando acá? Y ves por primera vez y estás como que viendo a Cristo y viendo al pecado, y entonces en el momento de ver, dejas el pecado, eso lo llamamos arrepentimiento, y doblas, arrepentimiento es como que girar 180 grados, y abrazas a Cristo, que lo llamamos fe. En el momento que crees en Cristo, Dios te declara justo. Entonces, todo esto como que ocurre de manera simultánea, pero en términos lógicos, una es la consecuencia de la otra, ¿sí? Y esto a veces confunde a nosotros cuando leemos la Escritura, porque leemos frases como arrepentíos y seréis salvos. Y dices, oye, Pedro, pero eso no es lo que me dice Pablo. Pablo dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Cuál es? ¿Debemos arrepentirnos para ser salvos o creer para ser salvos? Es de que es lo mismo. Arrepentirse es el acto de dejar el pecado. Si has dejado al pecado, ¿qué estás abrazando? A Cristo. Porque es la única cosa que no es pecado, creer en Cristo. Entonces, si realmente te has arrepentido de tu pecado, estás abrazando a Cristo. Y si estás abrazando a Cristo, si crees en Cristo, ¿qué sabemos? Que ya no estás abrazando el pecado porque te has arrepentido. Entonces, la acción de arrepentirse y creer es una sola acción. Solamente arrepentimiento es como que el lado negativo de lo que estás dejando, y la fe es o sea, el lado positivo, lo que estás abrazando. ¿Sí? Entonces, ya lo mencioné, en el momento que alguien cree, que significa que abandona su pecado y abraza a Cristo, luego Dios, en base a esa fe que Él ha regalado al hombre, justifica. Sería bueno mencionar, aunque no está acá, de que obvio la voluntad del hombre está involucrada en esa acción de arrepentirse y creer, ¿no? No es de que, perdón, el cable está amarrado a la silla. No es de que Dios va a arrepentirse por mí. No es de que Dios va a creer por mí. Yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que creer en el Evangelio. Y es bueno recordarnos de eso, de que el hecho de que Dios está obrando la salvación no minimiza mi responsabilidad de ejercer mi voluntad. Y esto importa mucho cuando evangelizamos, ¿no? No estamos evangelizando diciendo, Dios salva a esa persona. O sea, esto lo hacemos, estamos orando, pero yo tengo que persuadir a esa mente. Yo tengo que persuadirlo que debe de dejar su pecado. Yo tengo que persuadirle de que debe creer en Jesucristo para escaparse de la ira del infierno. Porque si él no se arrepiente con su propia voluntad, no puede ser salvo. Ahora, si esa persona se arrepiente y cree, ¿qué sabemos? Sabemos que Dios le concedió arrepentimiento y le regaló fe. Para él sea la gloria. Si él no se arrepiente y no cree, ¿qué sabemos? De que rehusó creer y es su culpa. ¿Sí? Pero Dios, de manera llena de misterio, está obrando esas cosas sin anular la voluntad del hombre. ¿Sí? Ok. La justificación. En la justificación, Dios declara justo al creyente. Obviamente al que cree, ¿no? Dios justifica, declara justo a la persona que tiene fe.
Esto es claro desde el empiezo de la escritura. Ah, Aún, de hecho, en textos como Génesis 3, ¿no? Aunque a lo mejor no lo ves con tanta claridad como Génesis 15:6, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, no tan claro como Pablo en Romanos 3, de que concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero aún en Génesis 3, con los primeros que llegan a ser salvos, curioso, no sé si lo han visto así, pero después de que Adán y Eva pecan, Dios viene y les pregunta qué has hecho y luego confiesan su pecado y viene y Dios maldice a la serpiente y en la maldición de la serpiente da la primera promesa, ¿no? La promesa del Evangelio, de que pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la primera promesa es de que Eva va a tener un hijo y ese hijo va a matar a Satanás, ¿no? Porque pecaron. Ahora, dice la mujer, dolor en el parto, maldice a la serpiente. En el momento que Dios para de hablar y termina con las consecuencias del pecado, ¿qué hace Adán? Dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Que, si hacemos exégesis de esa frase, ¿qué nos dice esto? O sea, cuando Adán y Eva pecan, es de que en ese momento están creyendo en Satanás, ¿no? Satanás viene con la tentación. No, ese fruto no, es de que Dios está escondiendo cosas de ustedes. Si comen van a ser como Él. Entonces, a lo mejor es cierto, voy a comer. Y comen, creyendo en Satanás en vez de creer en Dios. Comen, Dios viene, Dios con las consecuencias de ese pecado. Tan pronto Dios termina de hablar y de dar la promesa de que Eva va a tener un hijo que va a matar a Satanás, ¿cómo responde Adán? Dice, ok, tu nombre va a ser Eva. Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a ser madre. Si Adán cree que su mujer va a ser madre, ¿por qué cree esto? Porque está creyendo en la promesa de Dios de que Eva va a tener un hijo. Entonces el punto es de que muestra fe. Adán creyó a Jehová en ese momento. Entonces, ¿qué hace Jehová? Entonces Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Llamamos esto como que la primera imagen del Evangelio. De que el hombre peca, luego cuando el hombre muestra fe en las promesas de Dios, específicamente la promesa de un Mesías, Dios cubre su pecado. Dios mata un animal, ¿sí? Derramamiento de sangre y toma la piel y cubre a Adán y Eva con la piel de un animal muerto, un sacrificio. Y lo que ves ahí es de que la salvación siempre ha sido igual, siempre ha sido por fe. Adán y Eva no ganaron su salvación, sino que por fe Dios los declaró justos y aún incluso con la imagen de un sacrificio muerto para cubrirlos de sus pecados. Pero podemos hablar de muchos otros ejemplos de esto. Cuando el hombre pecador cree, Dios declara justo a ese creyente. No es de que llega a ser justo en su experiencia, es de que llega a ser declarado justo. Dios lo ve justo. ¿Sí? Dios lo considera justo. ¿Cómo es de que Dios está viendo al pecador como justo? Y es porque imputa los pecados del creyente a Cristo.
2 Corintios 5:21, probablemente es la versión más condensada del Evangelio que tenemos en la Biblia. Porque Pablo acá en el contexto, después de hablar de su ministerio, de que su ministerio es rogar con la gente que se reconcilien con Dios, luego da un resumen de su mensaje. Y dice, al que no conoció pecado, quien es la única persona que califica, Cristo no conoció pecado. Por nosotros, Dios es el sujeto implícito, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces el punto es de que Dios crucificó a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo en ese momento estuvo cubierto de nuestro pecado. Eso es Isaías 53, ¿no? De que cayó sobre él el pecado de todos nosotros. Y Dios trató a Cristo como si fuese un pecador. Sabemos que nunca llegó a ser pecador porque Él es el que no conoce pecado. El pecado nunca le ha tocado. Pero Dios le hizo pecado en el sentido de que le trató como si fuese pecador para que ahora pudiera tratar a nosotros como si fuésemos justos. Claro que también un día seremos justos en la experiencia, pero en este momento Dios nos trata como justos porque Dios imputó todo nuestro pecado a Cristo. Si piensas en la ilustración de Colosenses 2, de que nuestro pecado es una lista, o sea, hay un decreto que está contra nosotros con una lista de todos los pecados que hemos cometido. No sé si han escuchado de esa ilustración en Colosenses 2. No se sabe con certidumbre si Pablo se refiere a eso o no, pero en el versículo 14 de Colosenses 2 dice de que Cristo nos perdonó todos los pecados, ¿cómo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y la idea que muchos comentarios comentan es de que en el sistema romano, cuando hubo un transgresor de la ley que merecía la crucifixión, entonces lo crucificaron frente a la ciudad y pusieron el decreto por encima de la cruz, la razón de por qué esa persona estaba siendo crucificado, o sea, ladrón, que es lo que robó, o sea, el acta de los decretos de los delitos de esa persona, para que la gente entrando a la ciudad, él robó y terminó así, y como que para animarme a no robar y quedarme así. Curiosamente recuerdan que cuando crucificaron a Jesucristo no sabían qué ponerle, y luego Pilato pone el rey de los judíos y los fariseos se quejan, no, es de que su delito es de que decía que era el rey y no lo es, y hay esa discusión. Y es posible que Pablo esté acá diciendo, bueno, es de que el acta que realmente estuvo ahí por encima de la cruz era el acta de nuestros delitos. Cristo murió nuestra muerte en el sentido de que Él murió en nuestro lugar por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Eso lo llamamos imputación, de que Dios transfirió de nuestra cuenta a la cuenta de Cristo todo nuestro pecado, y cuando Él murió, entonces todo nuestro pecado quedó perdonado, quedó justificado. ¿Sí? Y obviamente al contrario, nosotros recibimos la justicia de Cristo. Mucho más que quisiera agregarle. Es una doctrina maravillosa, la justificación. Número 3. Dios justifica sin tomar en cuenta las obras del creyente. Nuestras obras no aportan nada a la justificación. ¿No? Y sí, la escritura es clarísima, ¿no?
Y aunque lo tenemos memorizado, sería bueno recordarnos de Efesios 2, porque lo liga con nuestro jactarnos, de que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces el punto ahí es de que nadie puede gloriarse, nadie puede jactarse de que ha llegado a la salvación, porque ninguna obra suya colaboró en su salvación. Todo fue por la gracia de Dios. ¿Y qué significa esto? Porque lo hablamos mucho, ¿no? Que fuimos salvos por gracia. Bueno, que gracia significa de que fue un don inmerecido, que no ganamos, que no merecemos y que ninguna obra entra ahí. De hecho, recuerden en Romanos 11, cuando Pablo está definiendo la gracia, dice, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. O sea, si tú tienes que hacer algo para merecer la gracia, por definición deja de ser gracia, ¿no? Si entra una sola obra en la salvación, ya no puedes decir de que es una salvación por gracia, porque si fuese por gracia, no podría entrar ni una sola obra. Son conceptos completamente separados, ¿sí? En varios momentos acá de este curso estoy hablando de un tema que no lo tratamos en la declaración doctrinal, nada más para como abrir su apetito. No es de que tienen que creer cierta cosa acá, pero como para irlo pensando. Generalmente acá hablamos de cómo es que la cruz afecta a todos y cómo pensamos en la elección. Porque si estamos hablando de la elección, la regeneración, la justificación, de que cuando Cristo murió en la cruz, murió por mis pecados y yo fui justificado en ese momento, yo llegué a ser justo en ese momento. No fue una salvación potencial, no fue un perdón potencial, sino que Cristo murió por mis pecados y en ese momento quedé perdonado. Entonces, ¿por qué decimos a la gente, Cristo murió por ti? Y si es bueno decirlo así. La pregunta es, ¿Cristo murió por todos de la misma manera? O sea, ¿Cristo murió por el incrédulo en la misma manera que murió por el creyente? No tendría sentido sacrificio, ¿no? Sí, es como que la pregunta en sí es si la cruz fue algo eficaz, que si la cruz salvó a ciertas personas o si la cruz potenció la salvación de los que creen. Y yo estoy más y más convencido con el tiempo de que cuando Cristo murió en la cruz, de que Él salvó a los creyentes, de que Él propició la ira de Dios en contra de los pecadores que Dios había escogido. Y que cuando Cristo habla en Juan 17 de morir en la cruz, dice, yo ruego, yo como sacerdote, yo me santifico por los que me has dado. ¿Sí? Y que yo debo de tener un poco de cuidado cuando hablo con el incrédulo y le digo, Cristo murió por ti y tiene un plan magnífico para tu vida. Como que yo no sé esto. Y yo no quiero darle la impresión de que está bien con Dios. Si Cristo ya murió por sus pecados, ¿por qué iría al infierno? A menos de que la cruz fuese algo,
únicamente potencial, ¿no? Y la gente a veces argumenta, bueno, pero Cristo en la cruz erradicó todo el pecado, pero el que rehúsa creer todavía va al infierno. Pero rehusar creer no es un pecado. Entonces no murió por ese pecado. Entonces me parece muy difícil, bíblicamente hablando, decir que Cristo murió por todos los pecados, porque si todos los pecados son borrados, Dios no podría abrir los libros en Apocalipsis y juzgarlos en base a sus pecados, porque Dios no puede juzgarlos en Cristo y luego en ellos también. Entonces, en el evangelismo todavía podemos rogar con la gente, pero rogamos con ellos de que, o sea, Dios tanta ama al mundo de que ha dado la oportunidad de que cualquier persona que cree pueda ser salvo, ¿no? Yo no sé, o sea, en mi mente estoy pensando, yo no sé si esa persona va a ser salva o no, solamente Dios sabe, pero yo puedo presentarle el mensaje de la salvación sin darle la impresión que ya es salvo. Necesita ser salvo, ¿no? Entonces algo para pensar ahí, de cómo hablar de la cruz con la gente, cómo hablar de